previos. Y ahora vamos a charlar un ratito en esta clase de consulta de síndrome metabólico, ¿no? Que tratamos desde el área de tratar de enseñarles, o por lo menos de darle nuestra visión, es sobre temas, en mi caso de cardiología, que son altamente prevalentes, o sea, que tienen un alto costo de la sociedad porque son muchos y cuya incidencia y prevalencia no va bajando con el correr de los años, sino que al revés, van subiendo. Entonces son generalmente enfermedades o condiciones que muy probablemente se la vayan a encontrar. Síndrome metabólico, ciertas arritmias que después vamos a ver, insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios, ¿sí? Algunas valvulopatías son de altísima prevalencia en la población nuestra, sobre todo en la población occidental, y no tienen que conocer porque se lo van a cruzar. Y sobre todo porque se pueden hacer cosas al respecto, ¿sí? Hay muchas cosas sobre que el tratamiento no es eficiente, o sobre lo que podemos hacer muy poquito, pero hay muchas cosas sobre lo que sí podemos hacer. Muchas de las cosas, como el síndrome metabólico, por ejemplo, son las que se llaman enfermedades crónicas o condiciones crónicas no transmisibles. Están las clases de síndrome metabólico que los remito a que las vean en el material complementario. ¿Qué quiere decir? Que son condiciones crónicas que en general no se curan, sino que se controlan o mejoran. Y todas las condiciones crónicas en general, como por ejemplo la dislipemia, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo el síndrome metabólico, como vamos a hablar hoy, tiene mucho en su tratamiento que ver con el paciente y su modo de ver la vida y su modo de cambiar su forma de vivir que con el médico. Nosotros vamos a ser más consejeros, acompañantes de su terapia y de su cambio de estilo de vida que tratamiento efectivo en sí. No son patologías agudas. Las patologías crónicas generalmente se controlan y tienen mucho más del paciente. Si el paciente no hace los grandes cambios que tiene que hacer, muy probablemente todo esto no funcione. Por eso va a empezar a ver que tiene mucho de importante o mucho de importancia la comunicación, la medicina narrativa que tenga con el paciente. El apoyo consulta a consulta, el estímulo, el decirle que de a poco va mejor, que se tiene que hacer esto, que tiene que cambiar su estilo de vida, si no, esto no va a mejorar. Y como son condiciones crónicas, van a persistir de por vida si no se cambia. Motivo por el cual tenemos que hacer un exhorto muy importante al paciente de que cambie. Bueno, dicho esto, no los aburro más y les voy a presentar un caso clínico como para disparar el tema. Tenemos a Martín, que tiene 52 años. Como antecedentes fue ex tabaquista, hace 5 años que dejó de fumar. No tiene antecedentes patológicos previos de importancia. Como antecedentes de patología actual o antecedentes de enfermedad actual, tiene que es sedentario, que trabaja en una oficina, si es un empleado bancario, y tiene sobrepeso. Después vamos a ver cómo medimos ese sobrepeso y cuándo pasa a ser obesidad, que es la gran epidemia de este principio de milenio. Es casado, tiene 3 hijos, ya dijimos que es empleado bancario y consulta, no tiene ningún tipo de síntoma, sino que consulta por una evaluación precompetitiva para comenzar a jugar al fútbol en la liga amateur local. Muchos de las consultas al consultorio de clínica médica o de medicina generalista o de cardiología son consultas en general por exigencias, sobre todo por edad y sexo, de las entidades deportivas para que se hagan un control cardiovascular antes de empezar a hacer deporte, ¿sí? No crean que muchas veces esto es por una cuestión meramente de prevención primaria, sino que lo hacen por una cuestión legal. Las entidades, ¿sí? Las entidades amateur, para que no se le caiga a nadie muerto,
jugando al fútbol sin haberse hecho un examen clínico general y que eso devenga en mucho despiole legal y demás. Entonces, perfecto, lo hacemos pasar, como siempre, a todo paciente, y esto se lo recuerdo para cuando vayan a la anamnesis final, a todo paciente, después de hacerle la anamnesis, empezamos tomándole los signos vitales, la primera parte del examen físico. No se olviden de tomarle los signos vitales, ¿sí? Y tiene 135/72 de presión en ambos brazos, la tomamos 2 veces, para estar seguros, una frecuencia cardíaca de 85 por minuto, regular, todos los pulsos están presentes, una frecuencia respiratoria normal y no tiene fiebre. Al examen físico del aparato cardiovascular no tiene ningún tipo de hallazgo patológico, tampoco tiene hallazgo patológico en el examen del aparato respiratorio. En el examen abdominal, lo único que llama la atención es, que se ve directamente en la inspección previa, es un abdomen globoso, típico del paciente con sobrepeso. Más allá de eso, a la palpación, a la percusión, no se palpa ningún tipo de visceromegalias, y en el examen neurológico no tiene ningún signo de foco neurológico, ni sensitivo ni motor, está lúcido, o sea, orientado en tiempo, en espacio y en persona, por lo cual, salvo algo que a mí me resulta un poquito llamativo, que es la presión un poquito pasadita, no es la presión óptima, sino que es una presión elevada, y el abdomen globoso, el examen físico sería relativamente normal. Recuerden que hipertensión arterial, cuando medimos nosotros la presión arterial, tenemos presión arterial óptima, tenemos presión arterial elevada y tenemos luego hipertensión arterial, ¿sí? Recuerden que entre 120 y 140 de sistólica, ¿sí? Lo mismo de diastólica, se denomina presión arterial elevada, sin ser hipertensión, que necesita tratamiento farmacológico, tampoco es presión arterial óptima y necesita cambios del estilo de vida. Por supuesto que en nuestro consultorio tenemos una balanza que cuando tengan su consultorio les aconsejo que la tengan, y que también tengan un centímetro común, ¿sí? De costurero, no es necesario tener un centímetro específico, y le medimos la cintura, el perímetro de cintura, que es algo muy específico de obesidad central, sobre todo obesidad en pacientes varones, que tiene un perímetro de cintura de 101, o sea, está aumentado. Para un varón tiene que ser entre 80 y 90. Y un índice de masa corporal pasado, ¿sí? De casi 30, casi en obesidad de grado 1. Recuerden que el índice de masa corporal, que no es lo mejor para medir obesidad, pero es lo más sencillo y que engloba a bastantes personas, o sea que se usa y se usa mucho, se utiliza haciendo el peso del paciente dividido su superficie corporal. Lo normal es que esté por debajo de 25 kilómetros cuadrados. Entre 25 y 30 es sobrepeso, y más allá de eso es obesidad con los distintos grados a medida que va subiendo. Ya tenemos un paciente casi con obesidad de grado 1 y con presión arterial elevada. Más allá de esto, para complementar su examen físico y su anamnesis, nosotros le hacemos un pedido de ciertos exámenes para ver que no tenga nada más que nos estemos pasando por alto, y le solicitamos un estudio de electrocardiografía, una radiografía de tórax de frente, aunque ustedes siempre que piden tienen que pedir, recuerden, el par radiológico, frente y perfil, y un laboratorio de bioquímica general, que ahora vamos a ver qué es. Le hacemos un electrocardiograma, sin entrar en detalles de un electrocardiograma, que vamos a tener clases de electrocardiografía bastante más intensivas. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde se puede ver que las 6 primeras derivaciones estas 6 primeras derivaciones son las derivaciones de los miembros, estas segundas 6 derivaciones son las derivaciones
del precordio, tiene un ritmo sinusal normal, una frecuencia cardíaca que está aproximadamente en 90 por minuto al momento de realizar el electrocardiograma, entre 90 y 80, un eje cardíaco dentro de lo normal, y la onda P, el QRS y la onda T se encuentran todos en amplitud y duración dentro de los parámetros normales, por lo cual nosotros hacemos el diagnóstico final de que este paciente tiene un electrocardiograma basal en reposo, ¿sí? Un electrocardiograma basal en reposo, o sea, sin hacer ejercicio, normal. La radiografía de tórax, que tenemos solamente el frente, vemos que es completa, que está bien penetrada, ¿sí? Que está bien enfocada. Los dos ápices están en las terceras costillas o arcos costales, están por arriba de las clavículas. Las clavículas, su porción media está bien equidistante de la columna vertebral. Está bien inspirada, se ven hasta el décimo arco costal posterior, y está bien completa. Se puede ver que los campos pleuropulmonares no dejan ningún tipo de ver ningún hallazgo patológico. La relación de piel y partes blandas y los rebordes óseos tampoco. Y en cuanto respecta a la silueta mediastínica, vemos que podemos decir que el mediastino inferior, o el corazón, tiene un índice cardiotorácico dentro de lo normal, por lo cual también hacemos la inferencia de que tiene una radiografía de tórax de frente dentro de los parámetros de normalidad. Entonces, hasta ahora tiene un electrocardiograma normal y una radiografía de tórax normal. Nos trae el laboratorio. Por supuesto que el laboratorio, esto es una consulta, no por guardia, es una consulta en consultorio general. El laboratorio no es de urgencia, nos trajo al otro día o a los 2 días, en donde vemos lo que se pide en general en un examen de hemograma y química que se llama cardiolaboratorio, porque tiene mucho de lo que nos interesa a los cardiólogos, en donde vemos que tiene un hemograma dentro de lo normal, una glucemia alterada en ayunas, porque tiene 107 miligramos por ciento. Recuerden que lo normal es menor a 100 miligramos por ciento. Una función renal con una urea de 49 y una creatinina de 1.2 gramos por ciento. Cuando hacemos luego la relación entre el índice de masa y el peso, la creatinina está dentro de lo normal para ser varón. Un hepatograma que tiene el primer valor, que es el 55, es la TGO. El segundo valor, que es la TGP. Y el último valor, el de 160, es la fosfatasa alcalina. La TGO está levemente aumentada, la TGP está aumentada por 2. La fosfatasa alcalina es normal. Tiene un colesterol total de 190, que es normal. Tiene un LDL de 118, para un normal menor a 130. Tiene un HDL que es menor a 35, pero que es menor a 40, o sea que está por debajo de los límites normales. Y tiene triglicéridos de 180 para un normal de 150. El bioquímico, que es nuestro amigo, como le dio la glucemia alterada en ayunas, le midió una hemoglobina glicosilada que está dentro de lo normal. Recuerden que la hemoglobina glicosilada nos dice cómo estuvo la glucemia, no del momento, que es lo que nos mide la glucemia en ayunas, sino la glucemia durante 3 meses, que es lo que dura el eritrocito en vivir, entre 3 meses y 4 meses, entre 90 y 120 días. Entonces, si tiene una hemoglobina glicosilada, nos dice, recuerden que la hemoglobina está dentro de los eritrocitos, no tengo por qué decírselo, por arriba de 6 o de 6,5, ya estaría en rango diabético. Entre 6 y 6,4 estaría en rango de prediabetes o de glucemias alteradas en ayunas. Entonces, fíjense qué llama la atención de todo esto. Es un paciente que vino, en general, para hacerse un control cardiológico porque necesitaba empezar a hacer deporte. Pero cuando nosotros lo empezamos a revisar, ¿qué tiene?
Si nosotros nos vamos a esta tabla, que ustedes ya lo conocen, ¿tiene un perímetro de cintura aumentado? Sí. ¿Tiene triglicéridos por arriba de lo normal? Sí. ¿Tiene colesterol HDL bajo? Menos de 40. Sí. ¿Tiene presión arterial elevada? Que no necesariamente tiene que ser o sea, hipertensión arterial, sino no presión óptima. Sí la tiene, tenía 137 y 70. ¿Tiene glucemia alterada en ayunas? O sea, glucemia por arriba de 100 miligramos por ciento, sin rango de diabetes. Sí. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Cumple prácticamente todos los criterios para tener un síndrome metabólico. Y hoy día, un síndrome metabólico es algo gravísimo. No gravísimo para el momento, pero sí por lo que se denota. No vamos a entrar a hablar de qué es o por qué la fisiopatogenia del síndrome metabólico, pero básicamente se genera una resistencia alta a la insulina por células grasas del tejido adiposo donde no está, donde no debe estar porque hay un exceso demasiado grande de tejido adiposo, entonces se deposita en vísceras, en tejido epiploico, no en tejido celular subcutáneo, y esos adipocitos son disfuncionantes y generan resistencia a la insulina. Por hiperleptinemia, por neuropéptido, y no importa por qué, generan inflamación y resistencia a la insulina. Eso genera todo este despelote metabólico que tiene el paciente. Que tiene de todo un poquito, por ese de todo un poquito de cintura, un poquito de triglicéridos, un poquito bajo el HDL, un poquito de presión, sin ser hipertensión, o un poquito de azúcar, todo es un poquito, que muchos por ahí lo pasan por arriba, pero todos en conjunto generan un desastre. Hacemos el diagnóstico de síndrome metabólico. Y el diagnóstico de síndrome metabólico es algo extremadamente prevalente y grave. Esta tabla, que yo siempre la presento porque es muy representativa de que lo quiero que se lleven ustedes de acá, de esta charla, desde un estudio que ya tiene más de 20 años, del 2004, pero es un estudio fantástico de epidemiología que se hizo en todo el mundo, que se llama InterHeart, donde un médico muy famoso, ya no está con nosotros, que se llama Salim Yusuf, que tiene un apellido indio, pero en realidad era canadiense, midió los factores de riesgo en más de 1 millón de habitantes de todo el mundo y los siguió durante 10 años a ver realmente cuánto mal o cuánto bien hacían, porque también midió factores de riesgo protectivos, como por ejemplo hacer ejercicio, como por ejemplo el desestrés, como por ejemplo comer frutas y verduras. ¿Cuánto mal le hacía a 10 años a esos pacientes normales, sanos, ¿sí?, tener esos factores de riesgo? Y se vio que fumar, tener diabetes, tener hipertensión o tener dislipemia, que en este estudio lo midieron como la relación ApoB y ApoA, que son las apolipoproteínas que tienen el LDL y el HDL respectivamente, son malos. Y fíjense, fumar aumenta la posibilidad de tener infarto o muerte hasta 3 veces, está cerca de 3. Tener diabetes lo aumenta 2.5 veces. Tener hipertensión, por supuesto que todo esto es no tratado, casi 2 veces aumenta el riesgo de todo eso. Tener dislipemia es lo que más aumenta, poco más de 3 veces la posibilidad de infartarse y de morirse. ¿Se entendió? Entonces, él y su equipo se dieron cuenta de que todo esto descontrolado hace muy mal. Pero ¿qué es lo que más llamó la atención? Que muchos pacientes, estos no vienen solo fumadores, solo diabéticos, solo hipertensos, en general vienen con una combinación de varias cosas, como nuestro querido paciente. Es un exfumador, no tiene una diabetes, pero tiene una disglucemia, o una glucemia alterada en ayunas, no tiene hipertensión, pero tiene una presión elevada y tiene una dislipemia, principalmente por triglicéridos altos y por HDL bajo. Entonces yo puedo decir, a ver, este tipo que tiene
ha fumado, o sea, tiene 3, tiene un poquito de casi diabetes, vamos a sumarle 2, ya tiene 5 veces, casi presión, vamos a sumarle 2 también, 7, y tiene diabetes, tiene 10 veces más de riesgo de tener un infarto y morirse que uno que no tiene todas estas 4. ¿Pero qué vio este tipo? Que tener los 4 no es simplemente la suma algebraica del riesgo que produce cada uno, sino que fíjense que tener los 4 no aumenta el riesgo 10 veces como sumamos acá, aumenta el riesgo 40 veces. A medida que se van sumando los factores de riesgo no controlados, el riesgo aumenta de manera logarítmica, no aritmética. Entonces, si yo tengo las 4 cositas juntas, que le voy a poner otro nombre, y le voy a poner síndrome metabólico, no es que tengo 10 veces más riesgo que otro, que sería muchísimo ya, sino que tengo 40 veces más riesgo de tener infarto o muerte. Fíjense que estamos hablando de un paciente que vino porque necesitaba un electro para hacer fútbol. Un tipo que está, entre comillas, un paciente que está sano, y lo pongo entre muchas comillas, que no tenía nada hasta que le hicimos un control. ¿Sí? Y fíjense si le meto los 4 factores de riesgo y además le meto obesidad. Casi 70 veces más chances tiene de morirse y de hacer un infarto a este paciente. ¿Sí? Y si además le meto estrés psicológico, ya se va prácticamente del límite. ¿Qué quiero que se queden con esto? Que el tener una suma de todos los factores de riesgo que tiene el síndrome metabólico genera mucho más riesgo que tener 1 o 2 factores de riesgo por separado. Uno cree que un paciente diabético bien controlado tiene mucho más riesgo que un síndrome metabólico no controlado por tener diabetes. Fíjense que no es así. Un diabético hoy día bien controlado, con una hemoglobina glicosílada menor a 7, que mantiene su peso, que mantiene la presión dentro de lo normal, tiene un riesgo prácticamente habitual como un paciente normal que no tenga diabetes. Sin embargo, tener un síndrome metabólico es algo grave. Y esto es lo que yo quiero que se lleven a casa. ¿Por qué quiero que se lleven con esto? Porque le van a tener que decir a ese paciente que tiene algo grave y que tiene que empezar tratamiento. ¿Entendió lo que dije? Ahora bien, este paciente que iba a jugar al fútbol, que yo no creo que tenga contraindicaciones de jugar al fútbol, porque tiene que hacer ejercicio, lo tenemos que tratar. Y es ahí donde yo digo que las condiciones crónicas no son fáciles de tratar, porque dependen un poco de nosotros como médicos y dependen mucho del paciente. Y cuando depende mucho del paciente, depende, o quiero expresarme y decir que si el paciente no cambia su forma de hacer, esto no va a funcionar. Porque tiene que hacer cambios del estilo de vida, pero además va a tener que tomar medicación. Un paciente, repito, que no tenía nada cuando vino a vernos a nosotros. No es que le dolía la cabeza, no es que lo mandó al clínico porque le encontró azúcar alto. No, no, no. No tenía nada. Y se va con 2 o 3 medicaciones. Entonces, hay que charlarlo y hay que charlarlo bien, despacio y acompañando al paciente. Porque si el paciente no cambia las cosas o si el paciente no hace lo que tiene que hacer, que lo va a tener que hacer de por vida, no va a funcionar. Bueno, ¿cómo lo tratamos? Por supuesto que tiene que ser un cambio en el estilo de vida. Tiene que bajar las dietas altas en triglicéridos, las dietas altas en carbohidratos, las dietas altas en colesterol, y cambia por una dieta más de tipo basada en plantas, se llaman ahora. ¿Sí? Meter mucho más verduras y frutas, carnes, principalmente carnes de pescados, y no tanto carne roja, que no sean más de 2 veces por semana, y meter mucho aceite que sea crudo, no cocido, y sobre todo de oliva. Fíjense, no vamos a andar metiéndonos en eso, pero tiene que ser básicamente una dieta rica en plantas. Les recomiendo que para mayor adherencia del paciente, cuando tengan algo así, que van a tener y mucho, porque esto es de alta prevalencia,
tengan a mano o conozcan o puedan derivar generalmente a un especialista en nutrición, médico nutricionista o a una licenciada en nutrición en general, que les va a poder ayudar mucho más que le podemos hacer nosotros con nuestro aporte de consejo, porque más allá de eso no podemos hacer. Por supuesto que además tiene que hacer actividad física, y cuidado con esto. No cuidado por la actividad física en sí, sino cuidado con lo que le mandan a hacer o con el que el paciente empieza a hacer. Los pacientes con síndrome metabólico generalmente son gordos sedentarios. Los gordos sedentarios, si realmente vos lograste que el paciente se adhiera al tratamiento, empieza a hacer ejercicio. Pero cuidado, porque empieza a hacer ejercicio y por ahí hace de más en un cuerpo que no está preparado a hacer ejercicio y termina por lesionarse. Entonces, un paciente que está con sobrepeso u obesidad, que tiene, por ejemplo, los miembros inferiores y superiores que no están con la fortaleza suficiente y están soportando mucho peso, y yo lo mando a hacer trote, seguramente se esguince, se rompa un menisco, se pare por 2 meses y engorde más de lo que estaba. Entonces hay que empezar a hacer una actividad moderada y poquito, ¿sí? Por lo menos hasta que baje un poco de peso. 30 minutos por día de caminata, en general de manera intermitente, ¿sí? Y por supuesto hay que adaptarlo a la edad. No es lo mismo un paciente con el síndrome metabólico de 30 años que de 50 que de 70. Todos son síndromes metabólicos, pero a todos les tengo que mandar a hacer ejercicio diferente. Si puede empezar, que no todos pueden, a hacer ejercicio con un profesor de educación física entrenado para esto, mejor. Pero si no pueden, caminatas moderadas durante 45 minutos 3 veces por semana es como se empieza. Por otro lado, tienen que empezar con tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque el paciente tenía, más allá de todo lo que venimos diciendo, y yo le tengo que catalogar hablando en jerga con ustedes, es una bombita de tiempo. Pero es un paciente que no tiene nada y a su vez tiene todo. Entonces tiene que empezar con tratamiento. Y esto es lo que más reacios son los pacientes, porque son pacientes que no tienen nada. No es que yo le encontré hipertensión, no es que yo le encontré diabetes, no le encontré todo eso. Le encontré todo en el borde, pero no en rangos de hipertensión y diabetes. Pero igual tienen que empezar a tomar medicación. ¿Cuáles, por ejemplo? Antidislipémicos. ¿Cuáles son los más importantes? La dislipemia generalmente que más se asocia con el síndrome metabólico es la dislipemia que se llama metabólica, que generalmente no es una dislipemia dada por LDL alto, que sería la aterogénica, la que genera muchas placas de colesterol, sino dislipémica o metabólica dada por triglicéridos altos con HDL bajo. Eso es lo que generalmente van a encontrar en pacientes con síndrome metabólico alto triglicérido, que es una forma de expresar que tiene glucemia alta. La glucosa es algo que, recuerden ustedes, es muy difícil de almacenar. La glucosa además se almacena como glucógeno en músculos y en hígado. Pero la glucosa es una molécula muy grande y que retiene mucha agua, es muy polar. Entonces, para almacenar es mala, o sea, ocupa mucho espacio. Cuando pasa esto, el cuerpo lo que hace es empaquetar esa glucosa, los carbonos de la glucosa, en triglicéridos, que son no polares, no retienen agua y se pueden empaquetar mucho más fácil. Entonces, la expresión de glucemia alta en general siempre viene con triglicéridos altos, porque es la forma de empaquetarlo. Y como generalmente son pacientes que no se mueven, tienen un HDL bajo. El HDL o colesterol mal llamado colesterol bueno, no existe colesterol bueno y colesterol malo, no quiero que se expresen así. El colesterol es uno solo, lo que tiene son moléculas que los dejan en las arterias y que los sacan de las arterias, ¿sí? Lo que es malo es tenerlos en exceso, pero así se lo explican a los pacientes como bueno y malo. Tienen un colesterol HDL o colesterol mal llamado bueno, bajo, porque la única forma de subir lo que existe hoy en día es, en general, haciendo ejercicio. Y se va a subir solo cuando empiece a hacer ejercicio. Por supuesto que tenemos que mejorar si tiene hipertensión la presión alta, y si no tiene hipertensión y tiene presión arterial elevada, tiene que empezar medidas higiénico-dietéticas para
mantener la presión dentro de los valores normales, o sea, tiene que empezar dieta hiposódica. Y si fuma, tiene que empezar con el tabaco. Ahora, más allá de todo esto, lo que sí tenemos que empezar a tratar, porque es la base de todo esto, el síndrome metabólico dijimos que era una acumulación de grasas en lugares donde no debe estar, y eso genera inflamación. La piedra angular de la fisiopatología y la piedra angular del tratamiento es la obesidad. Lo que tenemos que tratar es la obesidad, que viene siendo una epidemia increciendo en todos nuestro país occidental y ahora también en países orientales que se han occidentalizado su dieta. Entonces tenemos que tratar la obesidad. En general, cuando la obesidad no es muy grande, como en este caso, que era un sobrepeso casi obesidad, en nuestro paciente estoy hablando, directamente con la dieta, con la actividad física, mejora el sobrepeso y mejoran los parámetros. En pacientes que son obesos, nosotros tenemos que dar tratamiento para la obesidad y no tenerle miedo. El tratamiento para la obesidad funciona, pero hay que saber darlo. Recuerden que la obesidad es una enfermedad crónica. Hay que verlo de esa manera. Y una enfermedad crónica sistémica. La obesidad se mala todo el cuerpo. Y yo me considero todavía un gordo, aunque he bajado de peso, uno es gordo toda la vida. Me refiero, no solamente bajando de peso uno mejora la parte metabólica, la parte física, la parte estética, sino que tiene que también cambiar la parte neurológica de la obesidad. Uno es gordo en la cabeza toda su vida hasta que aprenda a comer bien. Entonces, solamente con el descenso de peso no nos sirve. Pero lo tenemos que ayudar. Existen muchas medicaciones para bajar de peso, para ayudar a bajar de peso. Bien. La dieta y ejercicio, fíjense, solo con dieta y ejercicio bajan un 10% por año de peso, que es bastante, ¿sí? No es despreciable. Por ejemplo, si un paciente pesa 100 kilos, para fin de año pesaría 90, solo con dieta y ejercicio está bien, no está mal. Si a eso le sumamos ciertas medicaciones que tienen principal objetivo de ser anorexígenos, o sea, disminuir la ingesta, como la sibutramina, que es un derivado de anfetamínicos, y el orlistat, que es una medicación que hace que disminuya la absorción grasa en el intestino delgado. A eso se le suma un 6% más por año, pero realmente son de muy mala tolerancia. La sibutramina genera muchas taquicardias, genera ansiedad, hay veces que puede generar insomnio, y el orlistat en general, si no está bien hecha la dieta con poca grasa, genera mucha diarrea grasa. Entonces realmente no son cómodos para el tratamiento. La naltrexona y el bupropión es otro medicación que viene en combinación, no viene sola, sí, viene en un mismo comprimido. La naltrexona como un anorexígeno vía periférica y el bupropión como un anorexígeno, ¿sí? Un antidepresivo de acción central, que es un anorexígeno vía central. También se dan para el tratamiento de la obesidad. Pero hay que tener cuidado porque estos pacientes, esto genera mucha tendencia a pensamientos suicidas e ideaciones suicidas. Si el paciente tiene trastornos psiquiátricos o psicológicos, tiene una tendencia, no significativa, pero tiene una tendencia en sí de aumento de suicidios y demás, y de pensamientos suicidios o directamente de depresión mayor. Entonces, no tampoco son bien toleradas, o independientemente de la tolerancia, muchos de los médicos les tienen idea por todo esto, entonces no le dan. Por lo cual, hoy día, el tratamiento de la obesidad, y la cual no se le ha ganado, ahora hay modificaciones que ahora vamos a ver que se la han empatado, es la cirugía metabólica, que básicamente es la cirugía bariátrica y todas sus derivaciones, que los remito no vamos a hablar de eso, nos remito a la clase, que generan un descenso de peso muy importante, entre un 20 y un 30% de peso al año, que es muy importante,
Básicamente porque se achica la cámara gástrica o directamente se saca de circulación. Entonces el paciente con muy poca ingesta de comida directamente se sacia y básicamente empieza a bajar de peso por eso. Se llama cirugía metabólica. Ahora, esa cirugía metabólica, cuando el paciente baja de peso, a los 2 años tiene un rebote de más o menos la mitad del peso. Y a 5 años casi el 80%. Y con esto es lo que yo les digo, de que uno, cuando es obeso, cuando vamos a hablar con la chancleta sacada, cuando es gordo toda su vida. Entonces la cabeza sigue siendo gorda. Cuando baja de peso, se tira la marchante, empieza a comer de vuelta. El intestino operado o no, vuelve, se recondiciona, vuelve a tener un neoestómago, vuelve a recibir mucha comida y empieza a ganar peso. Por esto se generaron nuevas medicaciones, que son las medicaciones que están en boga hoy día y que ustedes deben haber escuchado, porque prácticamente no creo que haya persona que no la hayan escuchado, que son nuevas medicaciones para disminuir la ingesta, que se llaman agonistas GLP-1. Uno de los más conocidos es el famoso Ozempic del comercio, ¿sí?, cuya droga es semaglutide, que es una droga inyectable que se da una vez por semana. El agonista GLP-1 o el péptido GLP-1 es un péptido que se llama de tipo incretina, que se libera por el intestino ante la llegada de comida. Lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y genera disminución del vacío gástrico para generar la digestión y además un efecto central de saciedad. O sea, cuando le llega comida, se liberan por ciertas células neuroendocrinas que hay en el intestino delgado este péptido y genera saciedad para generar la digestión. Desde hace tiempo, estos no son nuevos, se han creado análogos de este péptido, ¿sí?, y se utilizaron principalmente como generan además liberación de insulina por el páncreas como tratamiento para la diabetes. Dicho sea de paso, hace unos años se vio que estos GLP-1 en pacientes diabéticos, además de mejorar su azúcar, mejoraban su peso, bajaban de peso. Por supuesto que parte de la medicina es hacer medicina así, pero parte de la medicina es un comercio. Entonces vieron la beta de empezar a utilizarlos como tratamiento para la obesidad. Y, oh maravilla, funcionaron muy bien. Directamente con una inyección por semana durante 6 meses de semaglutida bajaron de peso entre un 10 y un 15% solo con esa medicación, con prácticamente ningún efecto adverso. Y más allá de eso, se crearon nuevos péptidos, nuevos análogos, en donde a esos GLP-1 se le adosaron o análogos de glucagón, que además de disminuir la saciedad y el vaciamiento gástrico por el GLP-1, el glucagón hacía aumento de la termogénesis, o sea que además gastaba energía, o análogos de GLP-1 con análogos de péptido, no importa, glucocéntrico insulinotropo, se llama HIP. Se llaman doble agonistas, ¿sí? Y por último, ahora salieron triple agonistas, ¿sí? O sea, los 3 péptidos juntos. Que tiene llamativo, a ver si tengo una 10 más, que los doble agonistas y los triple agonistas sin aumentar los efectos adversos, que básicamente son un poco de náuseas en los primeros meses de tratamiento o un poco de constipación en el primer tratamiento, porque lentece todo, lograron un descenso de peso hasta 25-30% al año. Si recuerdan los números que venimos hablando, es prácticamente lo mismo que baja una cirugía bariátrica. O sea, se han logrado descensos de peso tan importantes, tanto como lo que es el gol estándar todavía para el tratamiento de la obesidad, que es la cirugía bariátrica, sin operarse. Por eso hoy día están muy en boga el tratamiento de
la obesidad con estas medicaciones. También tienen, luego del año de tratamiento, un efecto de rebote de hasta un 5 a 10%, por lo cual están ahora se están haciendo nuevos estudios de mantenimiento de esta medicación en vez de una vez por semana, con dosis de una vez al mes, ¿sí? Para no recobrar ese peso. Recuerden que le dijo, y lo repito, el gordo es gordo toda su vida. Entonces, para mantenimiento de una vez por mes, estas medicaciones se dan una vez por semana durante el tratamiento, son inyectables subcutáneos, altísima eficacia. Perdón, una pregunta. ¿Y qué? ¿Quién habla? ¿Pauler? Pauler, sí, buenas noches. Maestro, doctor. ¿Cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. ¿Vos? Desde acá andamos, charlando un poquito. Estaba escuchando atentamente. ¿Y qué tipo de contraindicaciones tiene este medicamento? Básicamente no tienen contraindicaciones. Lo que tiene de contraindicaciones generalmente que son relativas. Ustedes saben que los medicamentos tienen contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. Sí. No tiene contraindicaciones absolutas, ¿sí? Tiene muy pocas. La contraindicación absoluta que tiene son embarazo y lactancia, y la contraindicación absoluta otra que tienen es haber tenido o cáncer, escúchenme, cáncer digestivo de colon o pancreatitis previas. ¿Por qué? Porque en casos muy seleccionados y poco, de bajo riesgo, muy poco, se han visto que estas medicaciones pueden generar, por el enlentecimiento del vaciado gástrico, por el enlentecimiento del vaciado coledociano y demás, aumento del riesgo de cáncer y aumento del riesgo de hacer pancreatitis. O sea, si el paciente tuvo eso, no importa la causa de la pancreatitis, no importa la causa, si es congénito, ¿no?, del tumor de colon, no estarían indicados. Sería una contraindicación para realizar este tratamiento. Como son pacientes muy seleccionados, prácticamente no tienen hoy día contraindicación. ¿Sí? Fíjense que las cosas básicamente no tienen contraindicación. No tiene contraindicaciones psicológicas y psiquiátricas. ¿Sí? Bueno, no tiene contraindicaciones ni de cirugías previas. Esto lo puede hacer un paciente que está operado o no de cirugía bariátrica previa. Bien. Lo que sí hay que hacer cuando se dan estos tratamientos, que vayan conociéndolos porque se van a venir, y con esto les digo que la solución de la obesidad no es este tratamiento. Acá estamos tratando a un paciente con drogas que no son baratas y estamos ayudando a un paciente. La obesidad y el síndrome metabólico que se van a disminuir en realidad cuando se tomen políticas sanitarias a nivel país o a nivel estado, donde se fomente la actividad física, se subsidie la comida sana y se le ponga realmente precios altos a la comida que engorde y hace mal. Bien, entonces ahí bajaremos primero la obesidad infantil, después bajaremos la obesidad adolescente y por último bajaremos la obesidad general. Hasta entonces lo único que estamos haciendo es tratar la obesidad. Pero la obesidad la vamos a tratar realmente efectiva cuando bajemos su incidencia y prevalencia. Mientras tanto, que eso es difícil de hacer, mientras tanto tenemos esto, es nuevo, es bueno y es seguro. Y no hay que tenerle miedo. ¿Qué tenemos hoy acá? Con esto creo que termino acá. ¿Qué tenemos hoy en nuestro, porque es lo que siempre me preguntan, en nuestro medio? No tenemos todavía GLP-1 con dosis para obesidad. Sí tenemos GLP-1 con dosis para diabetes. O sea, tenemos el Ozempic y análogos parecidos, pero de hasta 1 miligramo por semana. Ajá. Para dosis para obesidad, la dosis target son 2.4 miligramos por semana. ¿Sí? Que todavía no está aceptado por la ANMAT, no sé cuál es el despelote que hay, seguramente un problema de patentes y demás, que todavía no ha entrado esa medicación. ¿Sí? Mucho menos han entrado doble análogos o triple análogos, ¿sí? Que ya en Estados Unidos y en Europa se dan de hace más de 2 años. Cuando vayan a empezar con este tratamiento, van a empezar, porque si no lo van a ustedes, se lo va a pedir el paciente, sepan que es seguro, que es fácil de darlo, que con una buena indicación
le va a hacer bien y tenés mucho para mejorar. Pero se dan dosis crecientes, ¿sí? Dosis creciente significa una dosis durante un mes y luego ahí subimos la dosis y el paciente se la bancó bien. Semaglutide, que es el único que hay en el mercado, vienen o de 0,25, de 0,5 o de 1 miligramo. Jeringas prellenadas, o sea, yo no lo puedo llenar yo solo, ya viene la jeringuita prellenada, ¿sí? 4 jeringuitas por mes. Entonces empieza con una dosis semanal del 0,25, viene al mes, si no tuvo grandes efectos adversos, que generalmente no los tiene, sube a 0,5, otro mes, si anduvo bien, se sube a 1 y se queda con 1 miligramo durante 6 meses a 1 año, ¿se entendió? El tratamiento tiene que ser por lo menos 6 meses a 1 año. Con esto, dicho así, no es la dosis óptima para obesidad. La dosis óptima para obesidad es más alta, es de 2,4. Pero como no tenemos, lo hacemos con dosis de 1 miligramo. Por supuesto que a eso se le tiene que asociar actividad física, dieta y ejercicio, y nutricionista. Esto no es magia, esto tiene que ir con un tratamiento integral. ¿Se entendió lo que dije? ¿Fui claro? Así es. Bueno, dicho Muchas esto, gracias. quiero que les quede claro que el síndrome metabólico es algo que van a ver, y mucho. ¿Sí? Recuerden que los gorditos sanos no existen, ¿sí? Los gorditos sanos no existen, el gordito siempre tiene algo, hay que buscárselo. Si el gordito tiene un electro normal, si el gordito tiene una placa normal, y si el gordito tiene análisis normales, pídele también insulinemia. Seguramente tiene todo normal, pero porque está trabajando con insulina más alta de lo normal. Como hallazgo previo a tener resistencia a la insulina. ¿Muy claro? Pero no existe el gordito que está todo bien, anda, nos vemos el año que viene. El gordito tiene que empezar tratamiento. No necesariamente tiene que empezar tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico cuando tiene síndrome metabólico. Si no lo tiene, no es necesario. Con dieta y ejercicio, bien controlado, puede llegar a hacerlo perfectamente. Sí, cuando tiene síndrome metabólico, tiene que empezar con medicación. Si después mejora, se puede retirar. Pero hasta que mejore sus parámetros metabólicos, tiene que tener tratamiento. Sí, Fabiola, ¿qué pasó? Profe, uma dúvida sobre o síndrome metabólico. Há alguma condição necessária específica dentre os fatores? Por exemplo, sí o sí tendrá para empezar resistência à insulina? Porque estuve leyendo os artigos del campo e parece que isso cambiou un montón. El síndrome metabólico, la fisiopatología es la resistencia a la insulina, como yo ya le dije. No vamos a hablar acá, eso está en la clase. No se sorda que leer la clase. Ahora, para el diagnóstico de síndrome metabólico, sí o sí, tenemos muchas. Ahí vimos en la tabla, yo le puse todas las distintas clasificaciones, cómo ha ido variando. Pero en general, el síndrome metabólico siempre tiene que tener sí o sí obesidad central. ¿Qué quiero decir? Que dentro de los criterios que tienen, triglicéridos altos, HDL bajo, presión arterial elevada o en tratamiento, etcétera, etcétera, siempre tiene que tener sí o sí un perímetro de cintura mayor a lo normal. Bien, nosotros nos guiamos por eso para el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Qué quiero decir? Que si tiene hipertrigliceridemia, HDL bajo, presión arterial alta, pero no tiene panza, no es un síndrome metabólico, aunque algunas definiciones sí lo hagan. ¿Sí? Nosotros, de hace tiempo, nosotros me refiero al área, me refiero a la Sociedad Argentina de Cardiología, me refiero a la Sociedad Argentina de Medicina, toman el síndrome metabólico como parte fisiopatológica de la obesidad y la resistencia a la insulina que genera obesidad. Si el paciente no es obeso, tiene otra cosa, pero no tiene un síndrome metabólico. ¿Bien? O sea, sí o sí, tiene resistencia a la insulina, vayan a la clase y leerlo, como fisiopatología del síndrome metabólico, y para el diagnóstico sí o sí tiene que tener, para nosotros, y así se lo vamos a preguntar, obesidad central. Por eso les digo que tenga 1 centímetro de costurero en su consultorio. Y por lo menos de primera vez, siempre mídale la panza a los pacientes, ¿sí? La panza se mide a nivel del ombligo, ¿sí?
tanto de varones como de mujeres que por ahí no tienen tanto abdomen, sino que tienen más cadera, se puede utilizar el índice cintura-cadera, que es más complicado de medir, no es complicado, pero más fácil, más difícil de hacer. Yo les recomiendo que en varones utilicen en varones y en mujeres utilicen el perímetro de cintura, adecuándolos al perímetro que tiene que tener según sexo, 80 y 88 respectivamente, más o menos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, González Hook. Profe, ¿cómo va? En caso de dar tiacida, ¿sí o sí se da espironolactona después? No, no, para nada. La tiacida con síndrome metabólico, cuando uno trata la presión, no es el mejor antihipertensivo. ¿Por qué? Porque la tiacida en general, junto con el beta bloqueante, no son buenos antihipertensivos, generan resistencia a la insulina por sí mismos. El beta bloqueante porque genera disminución de la lipólisis, la tiacida porque genera directamente resistencia a la insulina sobre los adipocitos que son disfuncionantes. Entonces, si yo tengo que tratar la presión en un paciente con síndrome metabólico, tiacidas, diuréticos tiacídicos y beta bloqueantes son los que no utilizaría. ¿No tengo otra cosa para darle? Le doy. Porque siempre es mejor tener la presión dentro de la normal que tenerla alta, ¿sí? Con síndrome metabólico. Ahora, si le puedo dar otra cosa, como por ejemplo un bloqueante de los canales del calcio y algún IECA o ARA2, les doy eso. Pero no tiene por qué ir con espironolactona como ahorrador de potasio, para nada. Sí, Juliana. Hola, profe. Yo había mandado unas voces al chat, pero son las que dijo, así que, bueno. ¿La qué, perdón? Bien. Sí, al final está bien. Lo que quería preguntarle era si se indicaba también un ecodoppler. Ponele, vemos que todos los laboratorios también, la RX y el electrocardiograma, si se indicaba un eco. No tiene necesariamente que ir para el síndrome metabólico en sí. El síndrome metabólico, el problema es metabólico. No necesariamente necesita un ecodoppler cardíaco. Creo que te referías al ecodoppler cardíaco, ¿no? O vascular. No, para arteria, o sea, para ver si tiene... ¿Vascular? Eso. Vascular. Ecodoppler vascular buscando ateromatosis subclínica. Puede ser, sí. No es de diagnóstico, no es de indicación clase 1 para el tratamiento y el diagnóstico de síndrome metabólico. Sí, buscando luego que empezó el tratamiento de síndrome metabólico, buscando algún daño de órgano blanco o alguna condición clínica asociada de su posible enfermedad cardiovascular o complicaciones macrovasculares de, por ejemplo, disglucemia. Yo cuando digo disglucemia me refiero a glucemia alterada en ayunas, ¿sí? O hipertrigliceridemia leve y demás. Pero no es necesario para el diagnóstico de síndrome metabólico que lo estamos viendo acá, ¿sí? Por supuesto que yo a ese paciente le pido después un ecodoppler vascular, pero no para el síndrome metabólico. ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Okay. Lo mismo que también le puedo pedir una ergometría. Una prueba ergométrica buscando ateromatosis subclínica de arteria coronaria, por ejemplo, con un electro normal. No se lo pido para el diagnóstico de síndrome metabólico, sí, luego, como hallazgo o como estudio complementario para su evaluación cardiovascular completa, pero no para el diagnóstico de síndrome metabólico. Muy bien, ¿algo más? Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, estamos al servicio. Nos vemos en la próxima. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.